Muchas gracias por la compañía. Estamos prácticamente finalizando el mes de abril. Hoy es 29 de abril. Nos encaminamos, por supuesto, a un nuevo proceso a una expansión del confinamiento, porque el Congreso Nacional ya ha tomado decisiones. Ayer la Cámara de Diputados corrigió o por lo menos varió la decisión aprobada por el Senado de la República con respecto a la declaratoria de estado de emergencia nacional hecha por el presidente de la República, Danilo Medina. Lo que hizo ayer la Cámara de Diputados fue discutir y nuevamente conceder un tiempo, no el solicitado por el presidente de la República, que pidió 25 días, asimismo fue aprobado por el Senado. La Cámara de Diputados solamente aprobó 17 días de los 25 solicitados por el presidente de la República. Esto representa más o menos 8 días menos de lo solicitado, con lo cual le están diciendo al presidente de la República que no tiene el control de la Cámara de Diputados y que en el Congreso no tienen ideas iguales a la del presidente de la República con respecto al confinamiento. Hay quienes Pero al mismo están tiempo, planteando... Fausto, yo creo que también pone en relieve otra cosa que lo hemos dicho antes. Pese a que estamos en un periodo electoral, pese a que se mantiene una campaña, sobre todo de los candidatos presidenciales en el territorio, disfrazada de colaboración y ese tipo de cosas, pese a todo eso y que es más rípido la campaña en las redes sociales, no ha habido, y eso se reitera ahora, una actitud de hostilidad desde la oposición al gobierno, en el Congreso por lo menos, ni en otras instancias. No ha habido, o sea, no ha habido una actitud de torpedear, de obstaculizar las políticas que el gobierno ha desplegado para tratar de contener el coronavirus. Porque si bien es cierto que no le concedieron los 25 días, pero le están dando 17 y apenas con algún que otro reparo. O sea que el gobierno no podría alegar que se le ha obstaculizado en las acciones que ha emprendido ante la situación del coronavirus. En este caso, Gustavo, el gobierno sigue manejando una idea de extender tanto como sea posible la posibilidad de movimiento de la gente y reapertura de actividades. Todo el mundo sabe que hay mucha gente en la calle. El propio gobierno se da cuenta y reconoce que hay mucha actividad en la calle. Sin embargo, ayer en la conversación que tuvimos con Jorge Marte Báez, el asesor en salud del Poder Ejecutivo, él nos decía, creo que cautelosamente podemos trabajar reabriendo algunas actividades. Y parece ser que esa es la idea que tiene el gobierno, de que algunas actividades podrían comenzar a abrirse, sobre todo dependiendo de si esas actividades concentran o no a muchas personas alrededor de ellas. Hay algunos casos como, por ejemplo, los restaurantes o los colmadones, que son establecimientos necesarios, pero que su apertura de actividades genera un cúmulo y una concentración de personas alrededor de ellos. Gente que va y que viene, que tiene una gran cantidad de movimientos, y eso, por supuesto, está siendo demandado en general. Servicios como los servicios de salones de belleza, talleres de mecánica automotriz y muchas otras actividades, o las actividades de las iglesias, por ejemplo, las misas que se realizan en los centros tanto evangélicos como católicos. Eso concentra a muchas personas y es un Aunque las elemento iglesias han de... estado trabajando de manera virtual, ¿eh? Las iglesias han estado ofreciendo sus oficios de manera virtual. Tanto las evangélicas, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, como los católicos. De forma virtual están haciendo sus oficios. Bueno, pero ellos nunca pierden la oportunidad, Gustavo, de promover su fe, de promover su Claro, me interpretación parece que es una bíblica. forma inteligente de hacerlo. Sí, sí. En algunos casos incluso hay obispos que realizan cada día a las 7 de la noche una misa virtual a la que se Una suman la Eucaristía, cantidad de sí. personas
exactamente que lo deseen. Esa es una opción. Pero no es lo mismo como, por ejemplo, vimos lo que hizo el peregrino en la Catedral de Puerto Plata. Allí aquello se llenó de personas. En la iglesia católica principal del municipio principal de Puerto Plata. Entonces, estas cosas, por supuesto, que siguen generando debate, discusión. El Mira, gobierno tiene una yo creo, idea, Fausto, la que oposición tiene otra idea. yo, yo creo Y que se ahí está puede el hacer, tema de las elecciones. sí, yo creo que se puede trabajar en un modelo de reapertura porque no somos los últimos ni los primeros. Y ya de hecho, por ejemplo, mira las disposiciones que tomó la Superintendencia de Bancos de común acuerdo con las entidades financieras, ampliando el horario de servicio, pero no sé si tú has ido presencialmente a un banco en estos días. Hay unas distancias que se respetan. Se le da prioridad, obviamente, si hay una persona de cierta edad, que en estos momentos no están yendo mucho. De igual manera, las farmacias venden por Sí, pero ventanilla o, si es necesario entrar, se mantiene una distancia y la gente está respetando. De hecho, los mira, Gustavo, colmados, exceptuando aquellos en que la gente se reúne a tomar cerveza, que eso es otra cosa, los colmados con los muchachos que le llaman delivery, los que llevan a domicilio, andan con su mascarilla, y si pasan algo a través de una reja y la gente se toma el cuidado de limpiar la bolsa como se recomienda. O sea, yo creo que se puede con ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, una peluquería tendrían que hacerse citas y que no acuda toda la gente al mismo tiempo. Eso es, pero se puede hacer. tú me decías hace un momento que las iglesias realizan sus celebraciones litúrgicas y actividades y la transmiten por internet. Yo tengo que Sí, decirte sobre la banca, que la banca en República Dominicana, el sector financiero de República Dominicana está bastante tecnologizado y que algunas instituciones financieras de las más importantes, como el caso del Banco Popular, en el último reporte que hizo el Banco Popular hace pocas semanas, el Banco Popular reconoció que el 79% de sus operaciones se realizaban por Internet. Por tanto, sí, o sea, Gustavo, pero si es innovaciones necesario algún financieras, servicio, con más razón, no se va a masificar un local de un banco porque mucha gente opta por la parte online. O sea, no, yo no entiendo que ese sea una de las áreas de negocio que se va a masificar si se da una reapertura con cuidado. lo que pasa es que todo el mundo utiliza, no todo el mundo, pero la gran parte de la sociedad dominicana está bancarizada. El gobierno ha realizado políticas de compensación social que implican la bancarización, porque todo aquel que tiene una tarjeta Solidaridad de algún modo está adherido a un sistema financiero, principalmente del Exacto. Banco de Reservas. Y por ¿Por qué esa los vía, bancos quizás es bueno que estén abiertos? Por una cosa, Fausto. Hay pequeños negocios que se manejan muy con flujo de caja y que tienen que mandar un mensajero a depositar porque es un peligro tener ese dinerito ahí y esas cosas. Y gente todavía de cierta edad que no se maneja con la tecnología, viejita, viejito, que tienen una libretita y que le mandan algo, a veces una remesa, tienen que ir. Pero para eso se toma ese cuidado. Yo creo que esa es una parte. Igual, ha habido un reclamo de pequeños negocios, vendedores de goma de vehículos nuevas y usadas, de repuestos de vehículos, eh, suplidores, por ejemplo, almacenes de comida, que son los que suplen, por ejemplo, colmados. Esa gente que no requieren tampoco un personal tan numeroso, requieren la reapertura porque necesitan poner a operar sus negocios. Se puede hacer con cuidado. Igual la transportación de mercaderías y de alimentos del campo. tenemos que hacer una pausa, Gustavo. ¿Cómo no? Muchas gracias por continuar con nosotros. Gustavo, pese a toda esta discusión y el debate que hay sobre la paralización y la continuidad de las actividades, los partidos políticos que han tomado posición en el Congreso están también en actividades proselitistas.
El proselitismo, la campaña electoral no se ha detenido. Se están realizando y divulgando encuestas telefónicas que se están realizando. No se sabe en realidad o no se tiene un conocimiento cabal sobre la certeza o la capacidad asertiva que tienen estos estudios de opinión pública. Sin embargo, los candidatos a la presidencia de la República, principalmente, y los simpatizantes de los partidos, están en campaña electoral. Muchos se están moviendo a partir de la instalación de las nuevas autoridades municipales en todo el país, principalmente Luis Abinader como candidato del Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido en este momento a nivel municipal. Por supuesto que están en actividades. Hoy me llamó la atención que la única publicidad que vi en el periódico El Día, un solo anuncio ahí en el periódico El Día, en el día de hoy, que es un gratuito del Grupo Corripio que dirige nuestro compañero José Monegro, solamente una publicidad de Gonzalo Castillo, que aparece en la portada del... Despliega, de hecho, despliega en portada una publicidad. Ajá. Así es. Sí. Entonces, bueno, sí, no, en la red hay una intensa campaña. Tú entras a ver cualquier cosa en YouTube y es raro que no te aparezca uno o dos anuncios. Y si lo que tú estás viendo es un video largo, hacen un intermedio y te colocan un anuncio de publicidad de campaña electoral. bueno, pero también, campaña y contracampaña. También en las redes sociales tú entras a cualquier medio internacional y te aparece la publicidad localmente porque está lo que parece, Fausto, lo que parece que ya será irreversible por las condiciones subjetivas y objetivas es que las elecciones van el 5 de julio. No creo que existan condiciones para una mayor proposición porque no solo los actores políticos están contestes en su mayoría en que no deben posponerse más las elecciones. Por otro lado, fuerzas importantes de la sociedad dominicana a nivel de los empresarios, de las academias, de grupos cívicos han dicho, señores, esto no se puede posponer más. Yo entrevisté recientemente al presidente de la Asociación de Empresas Herrera, que es, ahí no están las industrias más grandes, los negocios más grandes, pero hay muchos. A nivel numérico es importante esa entidad, y me decía el ingeniero Leonel Castellanos Duarte, que hay negocios que simplemente nada, no pueden. Entonces, que eso no se va a resistir por más tiempo, porque y todos esos empleos entonces ellos mismos dicen, no, esto hay que tratar de ir colocando el país en la normalidad y celebrar esas elecciones para que pasemos esa página ya, porque hay que recordar que el tema de las elecciones es un tiempo como de España boba para los negocios, aunque no haya esta situación, más con esta situación de coronavirus. La Junta Central Electoral, Gustavo, está convocando una reunión con los partidos políticos. Ya la Junta reiteró la proclama de las elecciones para el 5 de julio. Ese es un documento oficial, ese es un dato irreversible que la Junta podría cambiar en el caso de que entendiera, pero no hay nuevos elementos que indiquen que debe variar ya la proclama hecha por la Junta para las elecciones del 5 de julio. Independientemente de que haya acciones de carácter legal contra la decisión de la Junta como la hubo en el pasado, porque las elecciones de febrero fueron pospuestas para el mes de marzo y se realizaron en el mes de marzo. Si la Junta tenía autoridad para las elecciones municipales, debe tenerla también para las elecciones presidenciales. Fausto, hay que anotar que esa convocatoria que ha hecho la Junta estuvo precedida de esfuerzos que hicieron los dos principales partidos de oposición, el PRM y Fuerza del Pueblo, que en más de una ocasión reclamaron que tenía la Junta que ser más diligente y convocar a los partidos porque había que discutir todo esto del cronograma de trabajo. De hecho, firmaron documentos conjuntos esos dos partidos. Bueno, lo del cronograma y la modificación del cronograma de trabajo incluye
la socialización con los partidos del padrón electoral, la solución al tema del voto de los dominicanos en el exterior. Algunos estados, en algunos lugares no se va a poder. La posibilidad de discutir cuáles son las propuestas que se están haciendo para el voto de los dominicanos en el exterior. Hay quien dice, bueno, puede hacerse por correo, otros dicen, puede hacerse de manera digitalizada. Debe solucionarse. Y otro punto, en ese sentido, otro punto fundamental, Fausto, es que recordemos que se destituyó director de informática, pero ese tema no concluye ahí. Los partidos, como digo, de oposición, sobre todo el PRM y Fuerza del Pueblo, que están actuando de manera conjunta en ese aspecto, han llamado la atención y han dicho, pero no concluye la cosa ahí. Se supone que ese departamento debe ser totalmente transformado, y no solo en la Junta Central, hay juntas en todo el país. Si hubo ese problema, si hubo ese descuido, ¿qué garantiza que en otros lugares, otras demarcaciones, si se quedó intacta la estructura que había y se dice que ahí es que tuvo el problema, qué garantiza que haya la debida seguridad en las próximas elecciones si no se reestructura todo eso? Bueno, ahí los partidos y la Junta Central Electoral tienen que hablar, tienen que discutir. Me parece que es preocupante el silencio que ha mantenido y mantiene el Partido de la Liberación Dominicana sobre este tema de la organización de las elecciones para el 5 de julio. El PLD no se ha pronunciado sobre este asunto. Designó una comisión encabezada por Danilo Medina e integrada por Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, etcétera, que son las personas que expresarían el punto de vista del PLD, o por lo menos alimentarían al comité político del PLD sobre este tema, pero hasta ahora no han dicho absolutamente nada. Por tanto, la oposición, el PRM, la Fuerza del Pueblo, Alianza País y todos los demás partidos han estado presionando y buscando algún tipo de reacción de parte del partido de gobierno, y que la propia Junta Central Electoral lo combine a expresarse sobre estos temas, porque ellos son... Eso debe quedar claro en el menor tiempo posible. Las fuerzas políticas más importantes. Sí, en el menor tiempo posible debe quedar claro ese tema para que no haya ningún tropiezo. Y no se puede decir que no hay el tiempo suficiente, pues eso se puede hacer. Se puede hacer, o sea, si se ponen de acuerdo la fuerza política, la Junta, se puede reestructurar, se puede... En el pasado lo que se hacía muchas veces cuando había dudas sobre un órgano de la Junta era que se aceptaba una veeduría constante de los partidos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Para que nadie tuviera desconfianza. Bien. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Hay un aspecto en el ámbito político y electoral que no lo tocamos, Gustavo, pero que a mí me gustaría hacer una muy breve reflexión sobre ese tema. Y es que hay, parece, algunos que pretenden que en este periodo, como se cambió la fecha de las elecciones y estamos camino a un proceso electoral que debe realizarse en el mes de julio, que los partidos tengan una oportunidad de hacer cambios en las candidaturas presidenciales, vicepresidenciales y al Congreso Nacional. Hay quienes esperan que eso pueda producirse, y alrededor de esa idea es que se ha hecho planteamientos para que haya un proceso de unidad ahora en el Partido de la Liberación Dominicana, y que Leonel Fernández reflexione y cambie de idea sobre la decisión que tomó de formar un partido nuevo, Fuerza del Pueblo, y competir con el Partido de la Liberación Dominicana. Y que se revisara, por ejemplo, el tema de la candidatura de Gonzalo Castillo o de la candidatura vicepresidencial, y que se presentara un escenario distinto al que hasta ahora ha estado manejando oficialmente el Partido de la Liberación Dominicana. Eso puede ser un disparate. Eso puede ser algo insólito, inadmisible que se esté planteando. Pero hay gente que piensa que eso puede ocurrir. Entonces no podemos evitar.
supongamos, en el terreno de la especulación y casi un escenario del absurdo, pero supongamos que sí, que se autorice. El que haga eso, si es un partido de los partidos grandes importantes, se está autodestruyendo, es un harakiri, porque dime tú, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, ellos admiten que ellos no están en primer lugar, pero lo que ellos están diciendo es que están creciendo, que están en un segundo lugar firme y que están creciendo. Y su aspiración es apostar a una segunda vuelta y tratar de vencer. Así se acaba de publicar una encuesta que da a Leonel Fernández en segundo lugar con un 29% y Luis Abinader encima. Y Gonzalo sí, o sea, ellos dicen que están segundo y con firmeza. Entonces, si ellos hacen eso, ¿qué podría pasar? Porque bueno, ellos van a pensar que el PLD, sobre todo la fuerza de Danilo, va a desistir y le va a apoyar a Leonel. Eso es impensable. Lo otro, el PLD va a hacer cambio y va a mover la candidatura de Gonzalo o la de Margarita. Me parece impensable también. La última vez que sucedió algo así con un partido, los partidos que hicieron eso perdieron. Por ejemplo, en el año 82 se cambió la candidatura de Fernando Álvarez Bogar, que hasta fue secuestrado del Partido Reformista, y se forzó a Balaguer a tener otro candidato, y Balaguer perdió. También Hipólito Mejía, en las negociaciones que hubo con el fragmento que hubo del Partido Reformista, cambió Hipólito Mejía de vicepresidente por Fernando Álvarez y perdió. Eso es difícil que se dé, además que eso genera un desencanto y creo que quebraría el ánimo de quienes siguen a esos dirigentes. Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo. Tenemos no solamente octubre, porque el 6 de octubre hubo primarias y el 6 de octubre fue cuando se realizó, se dio la división particularmente del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que tenemos más de un año en campaña electoral, campaña interna primero y posteriormente ya campaña electoral abierta. La inversión que ha hecho el propio Gonzalo Castillo, que ha hecho el gobierno en esa candidatura, es una inversión cuantiosa, la del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, multimillonaria. Esas cosas no se hacen de un día para otro. Por tanto, ahora mismo reconocer una debilidad como la que representaría esto implicaría un cambio sustancial. No, sería la tumba de Gonzalo Castillo como un presidenciable, como un hombre que aspira a la presidencia, porque supongamos que él lo gana estos comicios, él se ha posicionado en su proyección, en su imagen, de la forma que sea. Es una forma similar un poco a la que hacía el senador de Altagracia, regalando cosas y ese tipo de... Bueno, se puede cuestionar eso, pero sí él se ha proyectado, porque él era un hombre del ministerio, de su empresa. Entonces, ya en ese aspecto él tiene un espacio ganado, aunque no vaya a ganar. Pero si él desiste de esa aspiración ahora, sería enterrarse. No, pero las personas que aspiran a la presidencia de la República normalmente lo hacen por un periodo extenso. Por ejemplo, Danilo Medina fue un eterno aspirante a la presidencia de la República. Peleó, tuvo muchas dificultades, se silenció durante periodos largos de tiempo, no diciendo absolutamente, pero gestionando y trabajando un movimiento interno dentro del PLD. Nunca desistió. Lo que te digo, si Danilo en ese momento hace así, dice, yo declino y déjame apoyar a Leonel y se convierte en uno más, no hubiese llegado a presidente. No llega a la presidencia. No. Entonces, estas cosas implican que si Gonzalo Castillo aspira a la presidencia de la República, él tiene que demostrar consistencia y tiene que mantener sus aspiraciones. Yo creo que esto es... Así es, un proyecto, aunque pierda, debe mantener su estructura. Importante. Claro, él tiene que comenzar a dar entrevistas, discursos, improvisar cosas, a lo cual parece que no se... No lo va a hacer, en este momento. Sus estrategas dicen que eso no es su fuerte y él no lo va a hacer. Sí, pero que no hay... No lo verá jamás. Gustavo, pero no hay un candidato que no tenga... Por ejemplo, Danilo no tenía
esa cualidad y la aprendió. Miguel Vargas no tenía esa cualidad y la aprendió. No Sí, llegó a pero en presidente. entrevista, siempre en entrevista, ellos contestaban mejor. O sea, no son personas de grandes tribunos. Ahora, en la entrevista, yo recuerdo en una ocasión cuando aspiraba alcalde, a la candidatura a alcalde, que entrevisté a Miguel Vargas y él contestó muy bien las preguntas, con mucha precisión y mucho dominio en ese momento del asunto de la ciudad, que era la gran ciudad. Danilo estuvo en varias entrevistas cuando estuvo en el Grupo Corripio y él contestaba con mucha precisión, con mucha certeza las preguntas. Ahora, no son grandes tribunos como fue el doctor Peña Gómez, como es el doctor Leonel Fernández, pero eso no quita que se manejan bien, que eso es lo que hasta el momento no ha podido hacer Gonzalo Castillo. No sé si es que él tiene un poco de miedo escénico, lo que sea, dice cosas que no son coherentes. Parece que él se impresiona un poco y que, Puede digamos, que ser, da sí. sin analizarlo correctamente, que un puente puede ser de 400 kilómetros, Sí, cuando en pero eso realidad es está... una confusión. Obviamente que él no es el tonto que presentan. Que eso se usa en política. No, Si tú cometes un error, exagera todo. No es no, una no, persona tonta en ese sentido, no es un intelectual, no es un académico, pero hay gente que sencillamente no es buena para ese tipo de ejercicio de una entrevista, que no sabe lo que le van a preguntar, le preguntan, manejar cifras. Hay gente que ese tipo de cosas le saca un poco de balance. así es. Gustavo, tenemos que presentar a nuestro compañero Máximo Laureano, que tiene un reporte desde Santiago, y con lo cual vamos a concluir este escarbando de este miércoles 29 de abril. Muchas gracias por la compañía. Gracias. La Policía Nacional en Santiago apresó a un ciudadano a quienes le habría incautado 113 cajas y 2.712 botellas que, según la policía ha explicado, son de alcohol adulterado. Esto ocurrió en la Yagüita del Pastor, eso es Bellavista, al suroeste del centro urbano de Santiago. El informe policial da cuenta de que esta persona sería sometida a la justicia. También en Santiago Oeste o Cienfuegos, la policía reporta que apresó a 4 hombres de nacionalidad haitiana, quienes tenían en su poder 4 garrafones o 4 botellones que también serían de alcohol adulterado. Esto ocurre a menos de 15 días de que la policía también apresara a otra persona por la misma situación. El 15 de abril, en el Retiro, un sector de clase media en Santiago, se apresó a Sudeiki Rafael Abreu, a quienes se le habrían incautado 56 cajas con 72 botellas con alcohol adulterado, además de otros materiales que utilizaría para estos fines. En ambas situaciones, los 2 ciudadanos pretendían comercializar esta bebida. Nos vamos a Puerto Plata, donde ayer las autoridades del Ministerio de Salud Pública intervinieron en esta ciudad con planes preventivos. Han estado reunidas con las autoridades locales buscando soluciones y, sobre todo, previendo que hayan contagios masivos luego de la reunión que se dio el pasado domingo, donde ya el ministro de Salud confirmó que muchas personas sospechosas o contagiadas con coronavirus estuvieron en esa actividad con el supuesto profeta. En Santiago, la gobernación anuncia que el plan social de la presidencia ha sumado 15.000 raciones de alimentos para ser llevado a familias vulnerables aquí en esta ciudad, y que los operativos no se detienen. En lo que tiene que ver con las pruebas rápidas para detectar el COVID-19, ayer las autoridades estuvieron en Baitoa, es un municipio en la parte sur de Santiago, y hoy estarían en el Hospital de los Maestros, el SECMA. También se estarían llevando a cabo estas pruebas rápidas.
El Centro Cultural Eduardo León Jiménez anunció el ganador de la Feria Nacional del Libro, Eduardo León Jiménez. El ganador es el arzobispo de Santiago, Monseñor Freddy Bretón. Freddy Bretón ganó este concurso con la obra Los Entresijos del Viento. Este concurso que pertenece al año 2020. Hay más en Acento TV sobre toda esta situación del coronavirus y también sobre otras informaciones de interés. Sigan con la programación.